Vamos a ir en nuestras Biblias al Salmo capítulo 6, donde comenzamos la semana pasada a estudiar este hermoso salmo. Estamos aprendiendo algunas cosas muy hermosas del libro de los Salmos y creo que vamos a tomarnos algún tiempo más estudiando cada uno de ellos. Ahora quiero compartirles alguna información más de los Salmos para que todos podamos tenerlo en cuenta. Entonces estamos ahí en el Salmo capítulo 6 y hemos llamado a nuestro mensaje la oración del alma afligida, porque cuando leemos el Salmo, ustedes se podrán dar cuenta ahora una vez más, recordar un poco lo de la semana pasada para los que estuvieron acá o escucharon el mensaje anterior, que este Salmo de David es una expresión verdaderamente de aflicción, de lamento. Este hombre está cargado en todas sus fuerzas porque básicamente es esto, ha sido engañado por el pecado. El pecado hace esto en la vida de todos nosotros. Ni uno solo, no los conozco a todos, ni sé cómo viven, pero puedo estar seguro que todos nosotros hemos sido engañados por el pecado. Esto es siempre así. No sé a qué edad ustedes manejaron por primera vez. A ver si tal vez tienen algún recuerdo de cuando manejaron por primera vez. Yo recuerdo que por primera vez manejé cuando era muy chiquito y ahora puedo decir mis hijas, aunque todavía están pequeñas, están apenas entrando a la adolescencia, pero manejaron desde muy pequeñas por una trampa que suelen hacer los padres. Probablemente algunos de ustedes también lo hicieron. Les veo esa cara de pecado y de maldad, engañando e ilusionando niños. No sé si alguna vez ustedes hicieron este acto de sentarse al niño en sus piernitas, ponerlo enfrente y decirle al niño, vas a manejar. Y allá está que él sentado enfrente, feliz pensando que va a manejar, con sus manos en el timón, y usted, el niño no alcanza los pedales, no sabe que hay una palanca de velocidades, el niño va agarrado del timón, el niño no se está dando cuenta que el padre por debajo tiene también agarrado el timón y le tiene agarrado con fuerza. El niño nunca va a girar más de lo que el padre ordene. El niño nunca va a poder tomar velocidad. Una vez con mi hija, yo fui un poco bobo, creo, y yo le solté el timón un rato. Y entonces estábamos girando y de repente ella se colgó del timón y lo giró todo, íbamos a darnos a la acera, pero estábamos bien despacito. Pero realmente lo único que el niño vive es una ilusión. Él no controla el timón, él no controla la velocidad, pero yo recuerdo que cuando hacíamos cosas como esa, llegábamos a la casa y se bajaban ellas felices para donde la mamá iba y le decían, ahora manejé el carro, yo manejé el carro. Y estaban felices porque en su mente, en lo poco que entendían hasta ese momento, realmente habían manejado el carro, porque ellos solo estaban viendo el frente, llevaban el timón y hacían estos movimientos. Recuerdo que andaban una pitazón por toda la colonia, porque el pito sí lo podían usar, entonces pitaban y pitaban, pero solo era una ilusión. Así es el pecado con nosotros. El pecado es un engaño de ilusión nuestra. El pecado nos hace pensar que nosotros tenemos el control, que nosotros hacemos lo que queremos hacer. Es más, algunos, si fuéramos como el niño, presumiríamos de que qué buenos somos para manejar. Es solo una ilusión. El pecado solo nos engaña haciéndonos creer que tenemos el control, que pararemos cuando querramos, que nosotros sabemos hasta dónde vamos a llegar, que nosotros sabemos cómo llevamos las cosas, que nada se va a escapar de nuestro control. Pero lo que no entendemos es que detrás de eso hay alguien manejando completamente todas las cosas. Que no somos nosotros quienes dominamos aquello que está pasando, que no somos nosotros quienes dominamos lo que va a suceder, lo que viene adelante no está en nuestras manos. Este es el engaño del pecado. El pecado nos hace creer que nosotros somos muy buenos, que no estamos haciendo tanto mal. Otra vez, como el niño agarrado del timón, vamos llevando.
Yo sé cómo lo haré, nadie me está haciendo, no voy a tener huellas, nada va a quedar marcado, yo me voy a saber limpiar después bien, yo voy a poderme sacudir después, estoy cubriéndome todo mi operar, no está quedando ningún registro, nadie va a ver todo lo que me estoy agarrando para mí, nadie está viendo por qué calles estoy moviéndome, todo está controlado. No, hermano. Nosotros no controlamos las cosas. El pecado nos hace creer esta ilusión. Y la muestra de esto, el ejemplo de esto, es precisamente David. En este salmo, David parece presentarnos cómo después de mucho sufrimiento, después de muchas adversidades, como después de muchas situaciones en su vida, él ahora entiende que él nunca tuvo el control. David vio por su terraza, vio a una mujer bañándose, dijo, wow, qué linda. Tenía todas las que quería, pero él vio ese, dijo, yo la quiero. Vayan y tráiganmela. David piensa, yo tengo el control. Yo sé lo que estoy haciendo. Y cuando las cosas medio parecen salirse de control, porque su esposo está ahí, su esposo no se llega a ella está embarazada, cuando él está en medio de esta circunstancia, él sigue pensando, tranquilo, soy el rey, yo lo tengo bajo control. Y cuando va pasando el tiempo y las consecuencias están viniendo, y cuando el dolor llega, y cuando está tirado en su cama, como vamos a leer ahora, diciendo de que su cama parece una piscina de tanto llorar, hasta entonces se viene a dar cuenta que todo aquello que creía que estaba bajo control era solo una ilusión, que en realidad nunca pudo ni podrá, y dicho sea de paso para nosotros, ni podremos ganarle a Dios. Y esto es lo que el Salmo 6 nos presenta. El engaño del pecado es una ilusión. La pregunta sería para nosotros esta mañana, ¿entienden de lo que estoy hablándoles? ¿Se dieron cuenta de esto? ¿Alguna vez también fueron engañados? No por un padre, no por alguien manejando, sino pensando que teníamos el control y de repente, ¡boom!, nos vamos a estrellar con la realidad. Yo no tengo control de nada. Pero a veces estamos ya tarde para darnos cuenta. David lo entiende muy bien y por eso es que esta mañana, continuando el mensaje de la semana pasada, con la ayuda del Señor, veremos cómo este salmo nos presenta 4 realidades que experimentamos a causa del pecado, para que experimentemos la misericordia de Dios que nos salva. Repito, nuestra proposición de esta mañana es que en este salmo el Señor nos presentará 4 realidades que experimentamos a causa del pecado para que busquemos la misericordia de Dios que nos salva. Así que vamos a ir al Salmo 6 y vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Dice de la siguiente manera: al músico principal, el Neginot sobre Seminit, Salmo de David. Jehová, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Versículo 8 marca el cambio de lo que viene llorando y lamentando. Ahora viene una expresión de confianza en el Señor y dice el versículo 8: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad,
porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos y se volverán y serán avergonzados de repente. Esa es la palabra del Señor. ¿Me acompañan a orar? Damos la bendición del Señor a su palabra. Señor bendito, una vez más, te damos gracias por permitirnos estar acá. Te damos gracias por permitirnos alabarte, reconocerte como nuestro Dios y nuestro Señor. Ahora, Dios hermoso, queremos pedirte, suplicarte, Señor, que tu palabra esta mañana pueda hablar a nuestras vidas, pueda enseñarnos, Señor, pueda instruirnos, que nosotros podamos ser no solo dirigidos, redarguidos por tu palabra, sino que también podamos ser enseñados y guiados para que nuestras vidas, Señor, no sigan desperdiciándose y nuestras vidas no sigan llevando un camino errado, un camino perdido, que podamos abrir nuestros ojos ante el engaño y la ilusión del pecado y nosotros podamos tomar la decisión de vivir para ti en honra, en alabanza, en santidad a ti, Señor. Por favor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te lo ruego esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les decía, este salmo nos presenta 4 realidades que experimentamos a causa del pecado. Y quisiera podérselas presentar rápidamente, que lo podamos revisar. Y ahora vamos a ir viendo una a una, cada una de ellas. Pero estas 4 realidades que nos presenta este salmo son las siguientes. El salmo está dividido en 4 estrofas y estas 4 estrofas nos presentan cada una de las realidades que enfrentamos a causa del pecado. El pecado, veíamos esto la semana pasada, siempre hará que experimentemos sufrimiento bajo una disciplina amorosa de Dios. No es Dios desquiciado y loco sobre nosotros para matarnos. Es Dios disciplinando amorosamente a sus hijos. Del versículo 1 al 3 aprendimos la semana pasada cómo el pecado siempre nos hará experimentar sufrimiento bajo la disciplina amorosa de Dios. Número 2, del versículo 4 y el versículo 5 aprendemos que el pecado nos hace experimentar esperanza bajo la gracia de Dios. Aún en medio del pecado, aún en medio del fango del pecado, nosotros podemos encontrar esperanza si conocemos al Señor. Y eso vamos a aprender esta mañana. Luego el versículo 6 y 7 nos muestra que a raíz o a causa del pecado, también experimentamos tristeza. Y no es una tristecita, es una inmensa tristeza, y David lo describe acá, bajo la santidad de Dios. Cuando una persona está expuesta delante de un Dios santo, inevitablemente se verá lleno de tristeza y de vergüenza a causa de todos sus pecados. Vemos eso en el versículo 6 y 7. Y en la última parte, la última estrofa del Salmo, nos presenta también que a causa del pecado experimentamos protección bajo la justicia de Dios. Esto del versículo 8 al 10. Permítame tomarme unos pequeños y cortos minutos para explicarles algo más de los salmos. La semana pasada les explicaba que este es un salmo penitencial. La característica de estos salmos, les decía la semana pasada, y sé que lo recordarán y podría pasar a cualquiera a que venga aquí al frente y lo explique, pero no lo voy a hacer, solo se lo voy a recordar. Decía que un salmo penitencial, hay algunos salmos en la Biblia que están de esta forma y lo que expresan es arrepentimiento a Dios. El salmista se está dando cuenta de su pecado y está pidiendo perdón a Dios. El ejemplo más claro de ese tipo de salmos es el Salmo 51. En aquel salmo, David directamente le está diciendo que lo limpie, que lo perdone, que cambie su corazón, dame un nuevo corazón. Le dice, porque yo desde que nací en pecado. Entonces estoy corrupto totalmente, necesito que me perdones y que me des una nueva vida. Estos salmos son muy comunes en la Biblia. Pero otra característica o otros aspectos de estos salmos que quisiera mostrarles es este Salmo 6
además se considera un salmo de lamento. Fíjense que hay diferentes tipos de salmos en la Biblia y debemos tener esto en cuenta siempre, porque para comprender bien un salmo o para hacer una buena interpretación de un salmo, debemos reconocer cuál es el tipo en el que está agrupado. Así como en las canciones que ustedes cantan, que andan ahí en mente siempre, hay canciones o música que es clásica, hay algún otro tipo de música que es como le llaman música popular, ópera, baladas, folclore, rock, música cristiana, y hay diferentes tipos de categorías. Así también en los salmos. Tienen diferentes tipos de categorías. Algunas de estas, quisiera mostrárselas acá, algunos de estos más importantes tipos de salmo, de categorías de los salmos, hay salmos de lamento, y algunos de ellos son lamento individual, o sea, un personaje nada más hablándole a Dios su lamento, pero también hay un lamento que es comunitario, donde expresaban a Dios un dolor o un lamento que experimentaban como nación Israel. Hay salmos de acción de gracias que también son comunes, donde están alabando a Dios en gratitud por algo que Él ha hecho. Hay salmos de alabanza general. Creo que todos entendemos que los salmos son alabanzas, pero no todos los salmos son de alabanza como tal. No todos los salmos son de celebración. Hay algunos salmos de lamento, de acción de gracias. También hay salmos de peregrinaje, que eran un grupo de salmos que ellos tenían escritos y que cantaban cuando estaban en camino hacia Jerusalén. Iban subiendo a Jerusalén e iban todos juntos cantando estas alabanzas. Adoraban hacia el Señor. Hay un grupo de salmos que se llaman reales o mesiánicos, que directamente anunciaban al Mesías o hablaban de algún aspecto que luego se iba a cumplir acerca del Mesías. Hay salmos imprecatorios, que son como los penitenciales que le hablé la semana pasada. Y hay algunos salmos que son sapienciales, esto es, salmos de sabiduría, salmos con mucha instrucción, como si se tratara de un proverbio. Es muy variado todo el tipo de salmos que hay, y es importante tenerlos en cuenta porque de acuerdo al tipo de salmo debemos entender el mensaje que el salmo tenía. El que acabamos de leer ahora no es un salmo de alabanza. Este no es para cantarlo y celebrarlo. Oh, Jehová, sáname. No, él no lo puede estar escribiendo así. Él está cargado, él está lleno de dolor. Esto desde que lo aprendí me llamó mucho la atención y me sorprendió. El libro de Salmos tiene 150 salmos. El 30% de esos salmos, o sea, 60 de esos salmos, son salmos de lamento. El grupo más grande de salmos que hay son salmos de lamento. No son salmos de alabanza, no son salmos de gratitud o de acción de gracias, son salmos de lamento. Y me llamó la atención, uno, porque no me esperaba eso, pero me llamó la atención además, porque cuando ustedes piensan en un culto cristiano, nosotros estamos aprendiendo un poco de eso, pero ustedes casi nunca encontrarán dentro de un culto cristiano un canto de lamento. Al contrario, a la iglesia van y la gente lo que comienza a cantar, primero es que lo que le gusta a la gente es que tenga el tunga tunga, ¿verdad? El tunga 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 tunga, y que los tiene ahí emocionados y están ahí, sudan y están en toda esta cosa. Pero en medio de eso que cantan, lo que normalmente se canta, si ustedes le ponen atención a las letras de las canciones cristianas populares, ustedes se darán cuenta que todo el tiempo están cantando de victoria, el Señor nos dio la victoria, el Señor venció a Goliat, y el Señor ganó aquí, y el Señor nos dio, y el Señor me concede, y el Señor me sana, y el Señor me llena, y el Señor hace esto. Y casi nunca ustedes escucharán un canto de lamento. Sin embargo, de acuerdo a lo que veo claramente en el libro de los Salmos, lo que más un creyente experimenta es lamento. Pero erróneamente, me parece, cuando vamos a las iglesias, lo que en la iglesia tratan de hacernos es como darnos una terapia, como decir, ya sufriste toda la semana, aquí te vamos a levantar los ánimos, así es que vamos a montar todo este show y vamos a ponerte un montón de canciones
que te hagan sentir en victoria, aunque mañana que volvas de nuevo a la calle, otra vez viene la vida dura. El salmista lo que hace es alabar a Dios, porque el lamento no es una queja. La otra semana les voy a enseñar un poco de eso. El lamento no es una queja. El lamento es una alabanza. Una alabanza que expresa a Dios su dolor. Una alabanza que expresa a Dios su corazón que está destruido. Lo que hace el salmista es expresar con total honestidad lo que él está viviendo. Lo que el salmista hace es expresar a Dios con completa honestidad que su corazón y su vida está cargada de tristeza, que está cargado de temor, que en algunos casos está enojado. Los salmos de lamento son muy emotivos porque registran la desesperación del salmista. Y lo que él viene a hacer no es delante de Dios a quejarse, sino que le presenta a Dios su condición, pidiéndole al Señor que por favor lo libere de sus sufrimientos personales. El lamento, el salmista está plagado de situaciones duras. En este específico Salmo 6, el lamento de David es a causa de enfermedad. Lo que él expresa en este salmo, es que él está lleno de enfermedades físicas. Y estas enfermedades físicas le han provocado a él un tiempo de angustia espiritual. Porque David, que conoce al Señor, entiende, todo esto que estoy pasando no es por gusto. Él no está echándole la culpa a Dios. Él solo está reconociendo que cada situación que él está viviendo hoy es una consecuencia de la disciplina amorosa de Dios que vimos la semana pasada. David reconoce que este momento de expresar su lamento a Dios es la oportunidad para decirle, Señor, estoy enfermo, pero además tú estás ayudando a mis enemigos a que me agarren de pila y me están aquí torturando entre todos. Tú estás permitiendo que todo se me junte. Por lo tanto, David se siente muy cerca de morir. Y hay un versículo que vamos a ver ahora en el que le dice, Señor, no me mates. Ya muerto, ¿cómo te voy a alabar? Ya muerto, ¿cómo yo puedo servirte? No me mates. Todos van a hablar de ti porque tú me mataste. Se va a ver injusto si me matas. Él aprovecha esta oportunidad del Salmo para expresar todo esto a Dios. Algunos salmos muy reconocidos de lamento, bueno, el primero es el Salmo 6, el Salmo 13, el Salmo 22, el Salmo 30, 35, y así, hay algunos más. Les prometo que en la medida que el Señor nos permita, vamos a continuar estudiando Colosenses ahora, pero estas semanas que vienen, pero vamos a volver ocasionalmente a cada uno de estos salmos que necesitamos escuchar y necesitamos nos consuelen también nuestra vida. Como ya decía la semana pasada, este es un salmo de David, un salmo que David escribe, no en la primera etapa de su vida, cuando es el dulce cantor de Israel. David no escribe esto en el mismo tiempo que está escribiendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No, ahora David es un corrupto pecador, es un político perverso, es un abusivo, está abusando de la gente, ahora toma lo que quiere, ahora no ha tomado en cuenta a Dios y ha experimentado la consecuencia y entonces ha escrito este salmo. Así que seguramente ha pasado ya algún tiempo. Y David comienza a presentarnos estas 4 realidades en este salmo. La primera de ellas, que vimos la semana pasada, a causa del pecado experimentamos sufrimiento bajo la disciplina amorosa de Dios. Miren el versículo 1, dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira. David no está diciéndole a Dios, ya no me castigues más. No, él no pide que quite el castigo de él. Él sabe que merece esto. Es más, probablemente él se siente cómodo de que Dios lo discipline, porque esto le hace saber que es un hijo de Dios. La Biblia dice que el Señor a quien ama disciplina. Así que él sabe que Dios está haciendo algo justo. Solo hay un temor en él. Él no reprocha la disciplina.
Él lo que reprocha o lo que teme es que el Señor se enoje contra él. La oración de este versículo 1 no es no me castigues, es no me castigues con ira. Porque David implícitamente está diciendo, nadie puede resistir la ira de Dios. Nadie puede soportar a Dios enojado contra él. Nadie podría seguir en pie si Dios se enoja con él. Así que él solo pide, no me reproches. Y el versículo 2 y 3 habla de 3 aspectos de su condición que están terriblemente mal. El versículo 2 dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Me explicaba la semana pasada que esta expresión estoy enfermo acá, él se refiere a su condición espiritual. Espiritualmente le dice, en lo interno de mí estoy enfermo. Ya no puedo resistir más. Ya estoy vacío de ti, te tengo lejos de mí. No estás cuando te busco, no escuchas mis oraciones. Estoy enfermo, hablando de un tema espiritual. Pero luego, la segunda parte del versículo 2, dice, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Cuando hace esta expresión, ahora sí habla de un aspecto físico. Cuando dice mis huesos se estremecen, la traducción de esto sería como estoy temblando, todo mi cuerpo tiembla, ¿verdad? Con muchas fiebres, con muchas molestias en su cuerpo. Además, sumado a que el versículo 3 dice, mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Él agrupa claramente, dice, mi vida espiritual arruinada, estoy enfermo. Mi cuerpo físico está quebrado, estoy enfermo físicamente. Pero además, mi alma, refiriéndose a sus emociones, refiriéndose probablemente a su mente, dice, está también turbada. Más adelante nos da otras indicaciones de cómo estaba de mal en su mente. Él dice, no duermo, paso días enteros sin dormir, porque pasa llorando, encerrado, deprimido seguramente, luchando con pensamientos tormentosos de su muerte. Él está pensando además, me voy a morir, así es que está grave. Cuando más adelante dice, ya no puedo ni cerrar mis ojos. La traducción de esto, lo que da la idea que transmite es que ha llorado tanto que sus ojos están tan hinchados que ya no los puede cerrar y eso no le deja dormir. ¿Por qué está experimentando eso? Porque David dice, ahora entiendo que yo no controlaba el pecado. Yo no era el que manejaba el timón. El pecado es el que estaba detrás de mí. Yo solo tenía la ilusión que estaba haciendo lo que quería y solo tenía la ilusión que estaba haciendo lo que a mí me hacía feliz. Pero realmente esto no es felicidad. Él ahora está experimentando sufrimiento bajo la disciplina amorosa de Dios. Es esa primera realidad. Que yo sé que todos los que sabemos lo que es el pecado, también lo hemos experimentado o lo van a experimentar. El horrible dolor de saber que pecamos contra Dios, que quebrantamos sus mandatos, que desafiamos su palabra. La segunda consecuencia, la segunda situación que experimentamos a causa del pecado es el versículo 4 y el versículo 5, que es nuestro tema de esta mañana. Dice el versículo 4, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? A causa del pecado, nuestro punto número 2, a causa del pecado, experimentamos también esperanza bajo la gracia de Dios. Bendito el Señor que no nos deja del todo. Número 2. Si no, debemos comprender todos nosotros esto, hermanos. Si nosotros no aprendemos a reconocer nuestro pecado, si usted no aprende a reconocer que cada día peca, y digo aprender a reconocerlo porque eso no está en nuestra naturaleza. Yo nunca quiero reconocer mis pecados.
Yo siempre quiero pensar que soy muy bueno. Yo siempre quiero pensar que yo me merezco lo mejor. Porque yo todo el tiempo estoy considerando que pecado o pecador es mi amigo. Ese sí es un gran malo, pero yo no. Mi compañero de trabajo, usted lo oye, jamás se acerca a una iglesia, porque como se pasa todo el viernes y sábado zumbando por todos lados, ese sí es bien pecador. No, el que yo me conozco, esos son malos. Esta es la tendencia de todos nosotros. Digo, no hay mensaje más duro para predicar en la iglesia que hablarles del evangelio y comenzar a hacerle entender el evangelio por el punto de que usted es un pecador. Porque cuando usted oye que le están diciendo que es pecador, se agacha para que le caiga al de atrás. Y dice, yo no. La gente se ofende, no la gente, no soy yo perfecto en eso. Nos ofendemos cuando nos dicen que hemos pecado. Cuando he sido confrontado por mi pecado, mi reacción, yo creo que nunca ha sido, sí, tienes razón, gracias por decírmelo. No, es todo el tiempo, no, ustedes no me entienden, no, ustedes no comprenden, ustedes no saben, no conocen mi corazón, no me juzguen. Es que sinvergüenza somos para esconder el pecado en nuestras vidas. El problema es que si no reconocemos nuestro pecado, no podemos terminar de valorar la gracia de Dios. La razón por la que no hay una continua y genuina alabanza en gratitud a Dios cada día de nuestra vida es que pareciera que no hemos comprendido la gracia de Dios. Y no terminamos de comprender la gracia de Dios porque no terminamos de ver en el espejo y reconocer, soy pecador. Les decía, creo yo, que el domingo pasado o el miércoles, no recuerdo, pero decía, no hay palabra más dura de reconocer que hablarnos a nosotros mismos y decir, he pecado. Tenemos una habilidad completa y maravillosa para poder estar delante de alguien y decirle, has pecado, sos pecador. Es rico agarrar a un hijo y decirle, has pecado. Así es que ahora, varita, con todo, qué rico. Eso es fácil. Pero vernos nosotros y reconocer nuestro pecado, eso no lo hacemos. Piense cuándo fue la última vez que usted solamente vino a Dios en oración para pedir perdón por su pecado. Nosotros oramos, Señor, aquí vengo otra vez. ¿Me puedes dar? ¿Me puedes conceder? ¿Me puedes hacer un milagro? ¿Me puedes responder? ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes bendecir? ¿Me puedes promover? Pero casi nunca venimos delante de Dios. Señor, pequé. Y qué dolor volver a fallarte. Y qué dolor volverme a ver como un sinvergüenza delante de ti. Pequé. Si nosotros no reconocemos nuestro pecado, es como una cadena. Si no reconozco mi pecado, yo no valoro la gracia de Dios. Y si no valoro la gracia de Dios, no busco el perdón, no busco el rescate que provee. El Salmo 6, en alguna manera, otra forma de hablar del Salmo 6 es, este Salmo puede representar la condición del pecado no confesado delante de Dios. Porque no confesamos nuestro pecado, porque no lo admitimos, no lo reconozco, entonces no busco la gracia de Dios, entonces no pido perdón por mi pecado y al contrario, me acostumbro al pecado, lo considero ya parte de mi vida normal, digo, soy cristiano, yo soy un cristiano y peco, pero el Señor me ama. Y tomamos esta condición sin vergüenza delante de Dios. Otra vez, porque en mi mente yo llevo el control. Yo sé para dónde voy. Yo sé cómo lo manejo. No, no es así. El Salmo nos lo advierte. No es así. A pesar de que nuestros corazones hemos venido a Cristo, ¿verdad? Hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador. Le hemos invitado a nuestra vida. Hemos admitido nuestro pecado en algún momento delante de Dios. Así es que
nuestros corazones han sido renovados, pero aun cuando eso ha pasado, a pesar de que hemos sido liberados del dominio absoluto del pecado, como lo menciona el Nuevo Testamento Pablo, a pesar de que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, como dice Romanos, a pesar de que estando en Cristo Él nos ha hecho nuevas criaturas, usted nunca debe olvidar que su cuerpo sigue siendo un cuerpo de pecado. Mi carne me sigue pidiendo pecar. Mi naturaleza cada día me dice, dale, búscalo, inténtalo. Y no importa que cada vez que peque diga, no lo vuelvo a hacer, el otro día quiero volver a hacerlo. Por eso Pablo oraba y decía, miserable de mí, porque él entiende, reconoce su pecado. Vean qué lindo que alguien como el apóstol Pablo. No hay más apóstoles después de Pablo. El apóstol Pablo, él dice, este es el mensaje para los pecadores. Dice, y por cierto, de todos los pecadores, yo soy el primero. No está negando su realidad, porque cuando negamos la realidad del pecado, nos perdemos de ver la gracia de Dios. Si usted verdaderamente ha creído en Cristo, usted es salvo, ha sido salvado. Cuando usted muera, irá al cielo. Pero ni un día, mientras usted esté en esta tierra, será liberado de este cuerpo. La bendición que tenemos al morir o cuando el Señor venga por nosotros, la mayor bendición, además de estar en su presencia, es que vamos a dejar este cochino cuerpo de pecado. Vamos a dejar este deseo pecaminoso en nuestras vidas. Hace tiempo pasamos como un año, creo, estudiando, haciendo un discipulado con un libro que se llama Pecados Respetables, donde ustedes estuvieron ahí. El hermano Jerry Bridge, él escribe este libro Pecados Respetables y él decía, no reconocer la terrible realidad de esta verdad es lo que proporciona el suelo fértil en el que crecen y florecen nuestros pecados respetables. Estos pecados que ya llegamos a admitir, sí, yo sí soy, pero no tienen mayor consecuencia. David dice en el versículo número 4, cuando está orando, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. David reconoce que no hay ni un solo medio, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda hacerle huir de la ira de Dios. Mi hermano tiene una manía, siempre le gustó desde no puedo decir desde pequeño, pero no había tantos medios electrónicos antes, pero toda la vida está mandándome y ahora lo hacemos mutuamente, pero él ve más cosas como esas allá en Estados Unidos. Estas persecuciones de los carros. ¿Han visto ustedes estas persecuciones que un ladrón, lo que sea, y comienza a huir y viene detrás las patrullas y los van siguiendo y todo el tiempo estamos enviándonos y me envía mi hermano, mira esta persecución. Pero a mí me da tanta risa y nos reímos tanto con él al hablar de esto porque le digo, qué absurdo el que huye. Porque el pasmado que está huyendo no se da cuenta que desde El Salvador yo lo estoy viendo porque un helicóptero está volando encima de él y lo va grabando todo. Y entonces él va manejando y gira rápidamente para tratar de dejar a la patrulla de atrás. Y probablemente la deje. Pero el helicóptero va grabando. Y cruza para allá, y cruza para allá, y cruza para allá. Y se va a meter en un predio donde no hay nada y él comienza a correr, se baja del carro y corre. Y de repente los policías ya no lo ven, quizá. Ya nadie lo está siguiendo y él sigue corriendo. Y el helicóptero grabándolo todo el recorrido que hace. Así es que para donde quiera que agarre, un poquito más adelante, allá lo van a estar esperando. Y siempre los terminan atrapando. Ese tipo de persecución puede ser imperfecto a veces, quizás. Pero de Dios nunca podemos escapar. ¿A dónde nos metemos que no nos va a ver? Lo que David está diciendo aquí es,
Yo no puedo huir de tu ira bajo ninguna circunstancia. Yo no puedo huir bajo ningún medio. Nada me va a hacer escapar de ti. No importa que vaya y me confiese con un cura. Eso no le arregla nada. Al contrario, le agrega otro pecado más a su pecado. No importa que vaya y dé una ofrendita para que me quite la carga del pecado. No lo arregla. Pero es que voy a servir en la iglesia. No lo arregla. Pero es que predico en la iglesia. No lo arregla. David dice, el único medio para poder salvarte de la ira de Dios es la misericordia de Dios. No lo busques en otro lado. No lo busques de ninguna forma. Todos los que buscaron otro medio fallaron. Adán, ¿se recuerda Adán? ¿Qué hizo después que pecó? Se fue a buscar las hojas, se cubrió con las hojas. Fracaso. ¿Se recuerdan? Jonás decidió huir, tomó un barco para huir del Señor. Falló, no se logra. Saúl fue y buscó a una bruja. Por gusto, no funciona. La única escapatoria que cada ser humano tiene para librarse de la ira de Dios a causa del pecado es la misericordia de Dios. Cuando usted peca, no trate de ocultarlo, de callarlo, de cerrarlo, de apretarlo. Vaya y corra a Dios y busque su misericordia. Solo Él puede salvarle. Eso es lo que nos muestra este salmo. El versículo 4, nuevamente. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Como yo sé que algunos de los que no vinieron hoy, ¿verdad? No ustedes, pero de los que no vinieron hoy, son un poco criticones y malvados con nosotros que pecan y así. Yo leo este versículo y yo pienso que cualquiera podría detenerse y pensar, sí, este David es sinvergüenza. Después de todo lo que ha hecho, después de que ha casi violado a una mujer, porque la mujer no se podía resistir. Él dijo, tráigamela. Llegó, acostate, la tomó. ¿Y qué le decía? Él era el rey. Después que mató al esposo de esa mujer, que no era un despreciable para él, era uno de sus hombres más leales, se lo demostró. Llegó una noche y él lo mandó a dormir con su mujer y él dijo, yo no puedo hacer eso. Eso sería fallarle a mi ejército, a mis compañeros y fallarle a mi rey. Un hombre leal. Además que mató a ese hombre, trató de encubrir su pecado durante casi 9 meses. Estuvo calladito, no hizo más bulla. Es sinvergüenza. Entonces cualquiera podría pensar, y creo que es un pensamiento normal, ¿cómo se atreve, a pesar de todo lo que ha hecho, a pesar de lo perverso que es, cómo tiene el descaro todavía de presentarse a la iglesia el domingo a orarle a Dios, Señor, ten misericordia de mí? Eso es de sinvergüenza, diría cualquiera. Y yo estoy de acuerdo, en un sentido. Porque si alguien no conoce a Dios, ese es el pensamiento normal. Si alguien no entiende la gracia de Dios, ese pensamiento sería normal. ¿No es cierto? Uno se ofende de ver, no se ofende, es exagerado lo que dije, pero uno ve incómodo eso, ¿verdad? El hijo perdido, el hijo que ha sido un gran borracho, un drogadicto que está ahí y se fue de la casa y llega a robarle a la casa a los papás cada vez que puede, llega, roba cosas para irlas a vender y meterse droga y después vuelve la siguiente semana como si nada. Hola, hay desayuno. ¿Verdad? Que el que está afuera, el vecino, uno ve eso como vecino y dice, qué sinvergüenza, yo que la señora mandara a llamar a la policía, que lo metan preso a ese, que ese delincuente, que ese no se merece eso. Así lo pensamos cuando no vemos la gracia de Dios. Y si alguien conoce la gracia y la misericordia de Dios, es David. Por eso es que a pesar de todo lo sinvergüenza que ha sido, él corre a Dios a buscar misericordia. Fíjense que
David, en el libro de los Salmos, entre los salmos que él escribió, que no son todos, David utiliza 127 veces la palabra Gesed en el hebreo. Y esto significa amor leal o amor de pacto. Esto habla de la misericordia de Dios. 127 veces él apela a la misericordia de Dios, porque evidentemente él conoce bien al Señor. David no anda buscando el perdón en los sacerdotes, no anda buscando el perdón en las personas. David, cuando peca, corre a Dios porque sabe que solo él podrá tener misericordia de su vida. En 127 ocasiones, David clama a Dios con esta palabra, este clamor, Gesed, hablando de Dios y de su amor leal. Le dice, este sería como venir delante de Dios y decirle, yo sé que me merezco la muerte, pero tú eres grande en misericordia. Pero recuérdate que tú eres bueno. Recuérdate que tú hiciste un pacto conmigo, que tú dijiste que nunca iba a perder el trono, mi sangre, que un descendiente mío iba a ser el que iba a gobernar por siempre, que es Jesucristo. Se dan cuenta que a pesar de todos estos señalamientos y pecados que he mencionado ahora y podríamos seguir mencionando de David, el Señor cumplió su palabra y no rompió el linaje. Y el Señor mantuvo su palabra porque Él es misericordioso. De que del linaje de David vendría el que sería el Salvador del mundo. ¿Se recuerdan cuando en los evangelios Jesús caminaba, las personas como decían, hijo de David, el sinvergüenza David? David conocía esa misericordia. Pero nunca puedo apelar a esa misericordia si yo no reconozco mi pecado delante de Dios. La seguridad que David tenía, y es aún la seguridad de todos los que leían este salmo originalmente, era Dios nos ama y Dios nos amará. Dios nos ha salvado y Dios nos salvará. Dios nos ha perdonado y nos perdonará. Él nos librará y Él siempre cuidará de nosotros por una razón. Él hizo un pacto de gracia con nosotros. Él hizo un pacto de misericordia con nosotros y Él siempre cumplirá su pacto. ¡Qué hermosa seguridad! Y esta misma seguridad deberíamos de nosotros alcanzarla. David ha demostrado al orar de esta forma, como en el versículo 4, cuando habla, libra mi alma, él está demostrando que ha reconocido su pecado. Él ve claramente que él pecó. Él ha reconocido delante de Dios, he pecado. Por lo tanto, él apela a esta misericordia. Pero miren, una cosa importante de la misericordia de Dios. Jamás podemos acercarnos a pedir la misericordia de Dios como un mérito nuestro. No es yo me merezco la misericordia tuya. No, no nos merecemos nada, hermano. Por favor, guarden su corazón esta verdad del Evangelio. Yo no me merezco nada. Si el Señor por un solo día me da lo que me merezco, debo caer fulminado, muerto de inmediato. Porque soy un pecador. Cuando apelo a la misericordia de Dios, lo hago bajo el convencimiento de yo no me lo merezco, pero tú tienes misericordia. Tú eres un Dios misericordioso. Por lo tanto, me presento ante ti, reconozco mi pecado, me arrepiento de mi pecado y te suplico, dame tu misericordia. Y en la segunda parte del versículo, el versículo 4 inicia con esta oración. Vuélvete, oh Jehová. Este vuélvete es una expresión muy dura. Si lo vemos en la perspectiva de David, es una expresión de lamento muy dura porque indica que David ahora siente que el Señor se apartó de él. David, que tenía esta comunión tan linda con el Señor, ahora se da cuenta que el Señor se fue, que la presencia de él no está a su lado. Este vuélvete me indica que él está
que había una presencia anterior. Se da cuenta, le está diciendo, vuélvete. Eso le dice usted al que se acaba de ir de su casa y dejó ahí las llaves. Y usted, hey, regresate, volvé porque olvidaste esto. Este vuélvete indica que ya estaba ahí y que se fue en cuanto al pasado, pero además indica que en el momento en que David ora esto, esa presencia está ausente de él. Pero el vuélvete también indica la confianza en el futuro que tiene, diciéndole, por favor, ven nuevamente a mí. David se siente que a causa del pecado ha perdido la intimidad con Dios, la cercanía que una vez tuvo con Dios. Díganme ustedes, ¿habrá congruencia entre lo que dice el Salmo 6, esta oración, vuélvete, a David diciendo en el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra por siempre y para siempre? ¿Hay congruencia? ¿Pareciera que es la misma persona que está orando esto? No, parece que son dos personas diferentes. En el Salmo 16, David está orando, Señor, qué rico es estar en tu presencia. Oh, Señor, qué lindo es tenerte. Pero de ahí vino todo el pecado, toda su desobediencia, todo su reinado. Y el reinado, el poder, normalmente enferma a la gente, ¿verdad? Lo hace perder la cabeza y hacen tonterías y hablan tonterías y se vuelven tontos. Y eso sucede con David. Cae en todo esto y pasa después de algunos años. Él ahora ya no está diciendo, qué linda es tu presencia. Ahora está diciendo, Señor, te fuiste de mí. Me dejaste y es mi culpa, es mi pecado. Por favor, vuélvete. Esa es la oración. La sensación que él tiene es terrible. Sabe toda la gran pérdida que ha tenido a causa del pecado. Pero le dice, vuélvete. Y el versículo, la segunda parte del versículo 4, sálvame por tu misericordia. ¿Alguna vez, perdón que insista con esto, pero alguna vez ustedes oraron de esta forma? ¿Se dan cuenta que estas oraciones de los hombres de Dios, las oraciones que encontramos en la Biblia, no se parecen en nada a nuestras oraciones? Nuestras oraciones son, Señor, mándame dinero, que se me aparezca dinero en la bolsa. Señor, dame un trabajo nuevo. Señor, dame una cama, dame un carro. Señor, dame un televisor. Nosotros se dan cuenta que tan materialista nuestro hablar, actuar, pensar. Yo no digo que estos no tuvieran necesidades, seguramente tenían necesidades, pero todo eso era tan insignificante comparado a estar bien con Dios. Lo que David oraba era, sálvame por tu misericordia. No oramos así porque nos rehusamos a reconocer nuestro pecado. Nos negamos a vernos como pecadores. Y David clama, Señor, dame tu misericordia. No hay otro motivo más de David para Dios. Dame tu misericordia. Este amor leal, este amor fiel. Y ellos estaban pidiéndolo delante del Señor. Todo lo que el Señor obró en el Antiguo Testamento y lo que vemos obrar a Jesucristo tiene que ver con su misericordia. Cuando Él sacó al pueblo de Israel de Egipto, de esos 400 y tantos años de esclavitud, Él lo hace por misericordia. No han hecho nada ellos para merecerlo. Cuando Dios sacó a Noé y a su familia, los libró del diluvio, le dijo, construye esta arca para que no te ahogues con todos los demás. No tenía nunca que ver con los méritos de Noé. Es solo la misericordia del Señor. Cuando Cristo vino a esta tierra y murió en esa cruz y fue colgado en esa cruz y se entregó en ella, no es por los méritos de ninguno de nosotros, es su misericordia. Así que, hermanos, no teman a reconocer su pecado delante de Dios y a clamar por su misericordia. Nunca busque ningún otro motivo. No busque
hacer cosas para agradarle a Dios. Nada nos alcanza. No busque hacer buenas obras para ver si con esto Dios aplaca su ira. No le alcanzará jamás. Arrepiéntase delante de Dios y clame por misericordia. El versículo 5, terminando, dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Lo que David está haciendo no es negociando con Dios. No está ningún ser humano en la condición de negociar con Dios. Me parece hasta blasfemo a mí presentarme delante de Dios a querer negociar con Dios. Si tú me das, yo te doy. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo me atrevo yo en mi condición de pecador perdido a decirle, hagamos un trato? Como que si Él necesitara algo de nosotros. Como si Él está ahí dispuesto a decirle, en serio, ¿me vas a dar eso? ¡Ah, wow! ¡Qué gran regalo! Ahora el cielo sí se va a hacer grande. David no está negociando con Dios. David simplemente está diciendo, yo sé que tú puedes salvarme. David se siente cerca de la muerte. Él sabe que ha estado bajo la disciplina de Dios y ha sido justamente, no es injusto lo que está pasando. Él no está protestando, declarando su inocencia. Él solo está diciendo, él vuelve, en este versículo 5 está repitiendo la oración de los primeros dos versículos. Él solo está recordando algo, como decirle, no se te está pasando la mano. Yo sé que me tienes que disciplinar, hazlo, pero que no se te pase la mano porque estoy así de morir. Ya no aguanto más, me voy a morir. Y el argumento a mí me encanta, porque pareciera que en el fondo del corazón de este pecador hay tanto amor por Dios, porque él lo que le está diciendo es, déjame vivir para seguirte alabando. Déjame vivir para seguir en comunión contigo. No quiero separarme de ti. ¿Por qué usted quiere seguir viviendo? ¿Cuál es su gran deseo de seguir viviendo? ¿Qué es lo que más le motiva? ¿Verdad que normalmente pensamos, es que quiero ver a mis hijos grandes, quiero ver a mis nietos, quiero viajar, quiero alcanzar tal meta? David muestra un corazón tan hermoso. Dice, Señor, déjame vivir para seguirte alabando. No quiero morir bajo tu disciplina. No quiero terminar mi vida estando bajo tu juicio o tu enojo. Déjame volver a respirar para entonces poderte alabar a ti. David nos enseña entonces esta segunda realidad que experimentamos a causa del pecado, y es que podemos experimentar esperanza bajo la gracia de Dios. ¿Estaba en disciplina? Sí, pero David levanta su mirada al Señor y encuentra esperanza. Por eso se atreve todavía a hablarle a Dios, Señor, no me dejes morir, vuélvete, ten misericordia de mí. Y como veremos la semana siguiente, si el Señor nos permite, el Señor contesta. Él siempre lo hace. Su misericordia siempre, dice el libro de Lamentaciones. Interesante, dentro del libro de lamentos, en Lamentaciones, ahí está escrito, las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. La Biblia a menudo se compara el pecado con la lepra, pero nosotros no entendemos muy bien el tema de la lepra, ya, porque no es algo que se ve tanto. Pero quizás para decirlo en términos un poco más contemporáneos, podríamos comparar el pecado con un cáncer. Este cáncer que afecta a personas. Yo conocí a un hermano que llegaba a la iglesia y la iglesia le daba una ayuda a él semanalmente porque él tenía un cáncer en la boca y era horrible ver, era una imagen tan dura ver cómo cada vez
le iba comiendo más de todo esto. Cada vez llevaba menos carne en todo esto y se le estaba, el olor era terrible. Era muchos años atrás, entonces no era común ver las mascarillas y todo esto puestas, pero llegó un momento en que conseguimos una mascarilla y le decía, hermano, póngase esto cuando venga aquí, porque a mí me tocaba entregarle las cosas que la iglesia le daba. Yo estaba hablando con él y de repente el olor era insoportable y más de alguna ocasión yo estaba sintiendo, yo era como, yo estaba, hermano, póngase esto, trábese, pobrecito, terrible. Pero un día platicando con él, cómo había empezado, porque el punto es que nunca comienza ese cáncer de la boca, no comenzó con que un día se le cayó toda el cachete. Lo andaba ahí y no se daba cuenta. Él no sabía. Así es como funcionan esas cosas. Alguien tiene un cáncer y sigue viviendo. Juega, camina, anda, tranquilo, como si nada. Hasta que un día algún malestarcito lo hace ir al médico. Fíjese que estoy sintiendo esto y eso. Ah, no, pero no parece malo, le vamos a hacer unos exámenes. Y cuando hacen los exámenes, iba apareciendo, si usted tiene todo esto. Y jamás uno podría imaginarse por ver exteriormente lo que hay ahí adentro. Hasta que comienza a dar pequeñitas señales, y comienza a ser evidente, y llega a un punto en que eventualmente va a comenzar a destruirle, como les cuento el hermano y después la muerte. Así exactamente es el pecado. Ahí está, y pensamos, tranquilo, todo bien. No, no ha pasado nada. Pensé que iba a caer un rayo, pero nada. Todo bien, no, todo bien. Pero está ahí, y va comiendo, y va comiendo. Llegará un punto, dice Moisés, le decía al pueblo de Israel, no te engañes, tu pecado te alcanzará. Hermanos, que esto sirva de advertencia para nosotros, que esto sirva de llamado para nosotros, para venir delante de Dios, arrepentirnos y clamar a su misericordia. Puedo asegurarles que aún en medio de nuestro pecado, nosotros podemos experimentar la esperanza bajo la gracia de Dios. Si Dios nos permite, la próxima semana, el próximo domingo, vamos a ver cómo el pecado también nos hace experimentar la tristeza bajo la santidad de Dios, pero además, y lo más lindo, protección bajo la justicia de Dios. Así que el Señor nos ayude. Oramos. Padre bueno, esta mañana te doy gracias por permitirnos detenernos a estudiar, a conocer mejor este salmo precioso que tu palabra nos ha dejado, Señor. Gracias porque tú eres misericordioso. Si no fuera por tu misericordia, ni uno solo de nosotros podría estar en este lugar hoy, recibiendo tu palabra, Señor. Gracias porque esa misericordia nos alcanza. Gracias porque esta misericordia sobrepasa nuestro pecado, sobreabunda, Señor, en medio de nuestra perdición y pecado. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a poder recibir esta instrucción, esta palabra, a poder reconocer delante de ti nuestro pecado, arrepentirnos de él, quebrar la ilusión en nuestra mente de que tenemos el control del pecado y entonces poder apartarnos de él y no tener que llegar a vivir todas estas cosas que David experimentó. Por favor, te lo suplico, ayúdanos a cada uno de los que estamos acá, a cada uno de los que están viéndonos a través de la transmisión, a las familias que representamos. Tenemos a familiares, amigos, hermanos, hijos, padres, que quizás se niegan a reconocer su pecado delante de ti. Ten misericordia de ellos. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a cada día aprender a clamar a ti por esa misericordia. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.